Ser podcast. Hora 25 de los negocios. Cadena Ser. Hoy, radiografía económica de Venezuela. De una economía que fue de las más ricas en Latinoamérica y que a fecha de hoy y en la última década ha visto cómo ha caído un 80%, cómo ha menguado no solamente su riqueza, sino también sus servicios públicos. La sanidad, que llegó a gastar 11.000 millones anuales, está gastando ahora apenas 3.000. Así que lo que tenemos es un problema sísmico, un problema humanitario, pero sobre todo un enorme, monstruoso problema económico. Con una ingente deuda que se ha de renegociar y que ahora mismo este terremoto pone en cuestión y que sobre todo puede amenazar a largo plazo. ¿Quién va a ser prioritario? ¿Los acreedores americanos, entre otros, el gobierno que tutela, o los sufridores, los ciudadanos? Hoy vamos a hacer radiografía de Venezuela. Hoy, Venezuela en rayos X, en hora 25 de los negocios. Ya, quédense quietos. Quédense quietos. Ay. Wow. Quédense quietos, tranquilo. Quédense quietos. Esperemos indicaciones, Quédense tranquilo. quietos. Wow. Tras la tragedia sísmica, ahora llega la tragedia humanitaria y la económica. Tranquilo. Wow. Dios mío bendito. Ya pasa. Porque la economía de Venezuela está temblando igual que tiembla su tierra. Lleva viviendo un estrangulamiento y una serie de golpes tales, de tal calibre, que la emergencia económica significa ahora exactamente esto: incapacidad de atender a miles de afectados como estos. Estos últimos minutos en territorio venezolano, esto ha generado también impacto en países a miles de aledaños pacientes a Venezuela. y a miles de heridos en hospitales que todavía van a necesitar atención después de haber vivido esto. ¡Está temblando, está temblando! ¡Ay, no! Sí, yo estaba sentado ahí. Venezuela está en un colapso económico derivado de una gestión interna que lo ligó todo al petróleo y de una presión externa de sanciones financieras y petroleras que empezaron en el año 2017 y que han convertido el desastre natural en un desastre económico primero y ahora sanitario después. Gaby, respira, simplemente respira. Relájate y ya. Es a tu tiempo, no al nuestro, ¿viste? Cuidado con esto, Gaby. Aquí tienes una toallita, cuidado. Hoy vamos a hacer tiempo, radiografía desde lo más general a lo más particular. ¿Qué tanto has avanzado? Bastante. De una economía que siempre en los últimos 100 años ha estado vinculada al petróleo. Desde los años 50 y 60, con el boom petrolero, cuando Venezuela pasó a ser uno de los países más ricos per cápita de toda Latinoamérica. Eran los años del boom petrolero y del boom de Petróleos de Venezuela S.A., de PDVSA. El 30 de agosto de 1975 se creó Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, para coordinar y supervisar la actuación comercial, técnica y financiera de las empresas filiales que sustituyeron a las compañías concesionarias. PDVSA fue una de las grandes petroleras del planeta y Venezuela una de las grandes riquezas de Latinoamérica, hasta la crisis petrolera de los años 80. Aquello derivó en el conocido como Viernes Negro de 1983, cuando se hundió el precio del crudo y con él la economía, hasta desembocar en el llamado caracazo del Fondo Monetario Internacional. Era el año 1989. Hablaba entonces su presidente Carlos Andrés Pérez. Hoy necesitamos préstamos. Hoy necesitamos acuerdos con el fondo. Hoy necesitamos que el fondo nos dé lo que nos pertenece a los venezolanos de nuestras cuotas como miembros de ese organismo que rige las relaciones económicas internacionales de todos nuestros países. Pero no hemos ido a mendigar, no hemos ido a pedirle consejos al fondo. Desde entonces
El petróleo ha marcado la bonanza o la crisis del país y de sus gobernantes, porque la subida del precio del crudo coincidió con el mandato de Hugo Chávez. Bueno, ya sabemos cómo esto va funcionando y yo feliz. Se terminó el registro. Y con Hugo Chávez y con aquellos precios de petróleo disparados, el Estado obtuvo ingresos públicos extraordinarios para financiar las llamadas misiones públicas, subsidios. Esto es producto de las profundas reflexiones de mi corazón, de mi espíritu, como parte que de la se enfermedad. Quebraron con la llegada de Nicolás Maduro, cuando el petróleo empezó a colapsar y la economía colapsó en 2013. Porque todas las circunstancias han demostrado que solo el trabajo vence la maldad y la guerra económica. Trabajo y más trabajo, y ahí tenemos. La economía venezolana se vino abajo por el desplome del precio internacional del petróleo, por la caída de producción de PDVSA, derivada entonces de una pésima gestión pública y política, y por sanciones internacionales que en el año 2017 y 2019 terminaban de hundir Venezuela pese a la propaganda oficial. En la producción. Venezuela vive, por tanto, la maldición del petróleo, y las cifras de su caída en la última década son dramáticas en lo económico. Su economía ha caído desde 2012-2013 hasta hoy un 80%. Ha pasado de ser un PIB de 373.000 millones de dólares a ser uno de 83.000. Es un 80% menos. La producción de petróleo ha caído de los 2,5 millones de barriles al día al 500,000 de barriles al día. Y millones de venezolanos han emigrado, generando uno de los mayores desplazamientos de población de la historia del mundo y diezmando, por supuesto, su sanidad. La alta tecnología, seguimos avanzando porque este hospital es largo y tenemos jornada de reflexión, acción con las comunidades de la zona. Mi saludo a todos los circuitos comunales, comunas. Pese a el esfuerzo de gasto público, lo cierto es que la sanidad venezolana se ha quedado en los huesos. Consumía el 4,04% del PIB, en castellano. Hay muchos menos camas, médicos, hospitales, medicinas, porque se ha menguado la economía y se ha menguado también su sanidad. De un gasto público sanitario de 15.000 millones hace una década, la sanidad venezolana hoy consume 3.300. Cuando haya situaciones de gravedad, para que nos acompañe. Aquí está el oso El yogi, recorte mira. sanitario ha sido en una década de 11.000 millones de dólares y con él ha llegado una fuga de personal médico imprescindible para momentos como el del terremoto. Los médicos han emigrado a otros países. 3 de cada 10 se han ido. Las enfermeras se han ido a otros países. 7 de cada 10 se han ido. Y las camas de hospital han tenido que cerrar. 5 de cada 10, 1 de cada 2 ha tenido que echar el cerrojo. Eso ahora mismo deja al país sin la sanidad suficiente y en manos de voluntarios. Estamos ayudando a sacar ahí los escombros voluntariamente porque no hemos tenido el apoyo de nadie. Se siente muy bien porque sabemos que los venezolanos nunca nos cansamos de trabajar día a día. Y a una economía sin recursos y en manos de sus acreedores, porque la deuda de Venezuela es de tal calibre que va a tener que renegociar con el Fondo Monetario. El FMI de momento ya ha dicho que va a crear un pequeño fondo para la reconstrucción de 200 millones, decía Delcy Rodríguez. Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas. Pero esto es una gota en un mar de deuda, porque la economía venezolana va a tener que acometer la mayor reestructuración de deuda de la historia del planeta. Se anunció en mayo. Financial Times ha destapado que la deuda de Venezuela es todavía mayor de lo que se imaginaba. Se estimaba en 150.000 millones. Son realmente 240.000 millones. Es casi el doble de lo estimado y es más del doble del PIB del país. Por entendernos, Venezuela tiene tanta deuda que tendría que trabajar durante
toda su economía durante 2 años y medio para poder pagarla. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Eso es lo que a partir de aquí tiene que renegociar Venezuela, reestructurar deuda. Sí, reestructurar una deuda que es un lastre, porque solo pagar los intereses de esta deuda de 240.000 millones de dólares es carísimo y drena una gran parte de los ya escasos recursos públicos del país. Es por ello que se está renegociando el pago de esta deuda, buscando ampliar plazos y reducir los intereses para hacer viable ese pago y para garantizar, por un lado, que Venezuela tenga suficiente dinero para invertir y para aumentar así la producción y mejorar la economía del país, y que eso, por otro lado, le dé también más recursos para poder afrontar el pago de esta deuda. El problema es que es una deuda que está en manos en parte de acreedores privados, también en parte pública, y que sin la ayuda de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional difícilmente se puede hacer viable esta reestructuración. Un Fondo Monetario Internacional que, igual que el Banco Mundial, restableció a principios de este año relaciones con Venezuela, unas relaciones que había roto en 2019 y que habían impedido que el país accediera a algunos de los recursos de este organismo. Ahora, con el terremoto, la urgencia del drama humanitario ha dejado en un segundo plano este proceso de reestructuración que es vital para garantizar la supervivencia de la economía del país. Así que ahora mismo en juego está la supervivencia de buena parte de la población, con una necesidad de infusión sanitaria y médica de enorme calibre, pero en juego está también la supervivencia de la economía, con la necesidad de una infusión de fondos absolutamente brutal. Y de momento la ayuda que está llegando es literalmente de cuentagotas, millón a millón. Luego, por nuestra parte, desde el Ministerio de Economía estamos también, he dado la orden de que movilicemos financiación a través de las instituciones multilaterales que están también presentes en la zona, para llegar en este primer momento hasta 1 millón de euros que podamos movilizar para ayudar también con esta contribución financiera en estas primeras horas, como he dicho. Este es el anuncio de España, pero Venezuela necesita mucho más que un goteo, necesita chorros de dinero para salir adelante. Así que la cuestión ahora para el análisis en lo económico es, ¿y a partir de aquí qué? Especialmente en una economía en la que quienes quieren cobrar, bonistas de Estados Unidos, son precisamente del país que gobierna o tutela el gobierno desde el secuestro de Maduro. Well, ousted Venezuelan President Nicolas Maduro has arrived at a Manhattan courthouse where he is to face charges of narco-terrorism, drug trafficking and money laundering. A partir de aquí, ¿qué y a quién se va a priorizar? Si a atender a los acreedores o atender a los sufridores, a los venezolanos que ahora mismo están en el terreno. A partir de aquí, ¿qué es la gran pregunta económica? Ana Ayuso Pozo, investigadora senior y coordinadora de investigación del CIDOB. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué escenario económico se abre ahora? ¿Décadas de ajustes para reestructurar deuda? ¿Venezuela se enfrenta a décadas de estrangulamiento económico? Bueno, eso es lo que debería evitarse. Justamente el plan de reestructuración de deuda lo que busca es eso, es recuperar a Venezuela y que pueda reinsertarse en la economía internacional. Y Venezuela tiene los recursos naturales como para hacerlo, ¿no? Porque tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero tiene una economía que está destrozada y además está totalmente atenazada por esa deuda externa. Entonces, el proceso de reestructuración lo que busca es justamente que Venezuela pueda salir de esa situación y poder enfrentar el pago de una manera razonable, porque lo que no puede es ahora mismo, pues tiene una deuda que es más del 200% de su PIB, ¿no? Entonces, primero tiene que recuperar el PIB y para eso se tiene que establecer un mecanismo para que se pueda hacer una reestructuración ordenada de esa deuda. Lo que pasa es que, como decíais, hay mucho tipo de deudor, ¿no? Sí. Y hay deudores más públicos que estarían dispuestos a hacer esa visión de largo plazo, y hay deudores pues que son bonistas e inversionistas de corto plazo, a los cuales pues eso no les convence, ¿no? Y quieren recuperar antes. Entonces, buscar un acuerdo entre todo ese tipo de
de diferentes tipos de acreedores es la gran cuestión, ¿no? Y bueno, ahí están metidos pues bancos que están hechos otras veces estas reestructuraciones, como se hizo con Argentina, como se hizo con Grecia, que son los dos países que tenían hasta ahora el récord más grande de deuda externa. Ahora es Venezuela. Claro, aquí la cuestión es a quién se va a priorizar a partir de aquí. ¿Se prioriza a los acreedores o se prioriza un sistema sanitario y servicios públicos a una población que en estos momentos lo necesita con emergencia? ¿Quién va a ir primero? Yo creo que en estos momentos está claro que lo que tiene que ir primero es a recuperar, digamos, a atender a esas personas. En el corto plazo se necesita una movilización importante de recursos, pero después no olvidemos que lo que ocurre es que es un país que se ha ido derrumbando. Ahora ha habido el terremoto que ha acabado con todo, pero poco a poco era un país que todas las infraestructuras habían ido deteriorando por falta de inversión, por corrupción. Entonces, todo eso hay que recuperarlo y no es una recuperación que se haga de un día para otro. Eso requiere mucho tiempo. Ahora, inmediatamente lo que se requiere es atender las necesidades básicas de la población. Eso son mecanismos de emergencia, se están desplegando lo más rápido posible. Luego viene toda la reconstrucción, pero no se trata de reconstruir lo mismo que había, porque ya eso no funcionaba, ¿no? Sino se trata realmente de reconstruir sobre unas bases que sean más sostenibles y que permitan, digamos, hacer despegar la economía. Es que si la gente, si las estructuras que necesitan esas personas, tampoco va a crecer la economía. Hay una tutela americana servida ahora mismo desde esta especie de protectorado Donald Trump y una inflación que duplica precios cada 6 meses. ¿Cómo se frena esto? Bueno, precisamente el Fondo Monetario Internacional es el que está intentando hacer un estudio, un plan de viabilidad en colaboración con el gobierno venezolano para estabilizar, digamos, la economía, y eso implica, pues claro, pues controlar la inflación, que es verdad que está muy alta, ¿no? Que es muy alta, que a nosotros nos parece, pero que hay que recordar que Venezuela estaba en una inflación que era de 6 dígitos, ¿ya? Y ahora está de 3 dígitos y descendiendo. Que bueno, que no es suficiente, pero que sí que es verdad que en los últimos años ha habido un cierto control, ¿no?, de esa inflación, pero eso ha sido a costa de dolarizar la economía. De hecho, quiero decir, la mayor parte de transacciones dentro del país mismo se hacen en dólares, y el problema es que no hay suficientes dólares, y ahí es donde entra todo el tema de Estados Unidos, ¿no?, y de la venta de petróleo, que después se traslada al Banco Central de Venezuela, que es el que después, digamos, reparte, de acuerdo a los criterios que establece Estados Unidos, a quién van a ir esas divisas y en qué condiciones. Claro, es una situación un poco chocante, ¿no? Y desde luego pues es inaudita, ¿no?, el control que ejerce un país sobre el otro. Pero ese ha sido el precio que está pagando Venezuela para bueno, de alguna manera, el precio que está pagando el régimen actual de Venezuela para que no les echen de allí, ¿no? Aunque realmente lo que se necesita también es una transición política que dé estabilidad también jurídica y política al país. Pues investigadora senior, coordinadora de investigación del CIDOB, Ana Ayuso Pozo, un placer escucharla aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. Hoy esta es la clave y el futuro, no solamente humanitario, sino también económico. Viabilidad de Venezuela en el aire. Y en los mercados, hoy la bolsa americana camino de cerrar su primera mitad de año mejor en 5 años. El Dow Jones está ganando un 0,3%, el Standard & Poor's un 0,7%, el Nasdaq casi un 1,5%. Aquí en casa, Pablo Anzola, ¿qué han hecho los mercados? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí el IBEX gana un 0,4% en la sesión, pero es que avanza un 7% en junio y acaba de cerrar también el mejor trimestre en 6 años, desde el 2020. A la caída a plomo por la guerra le ha seguido un optimismo generalizado por el
acuerdo de paz que han colocado al IBEX 35 en máximos históricos. Un 12,5% ha subido el selectivo español desde el cierre del año pasado y ha cerrado en los 19.471 puntos, con ACS, Repsol y Endesa liderando las subidas en lo que va de año. Ambas compañías se han revalorizado algo más de un 30%. Mercados todavía en niveles récords en un día en que hemos leído no ya la emergencia humanitaria en Venezuela, también la emergencia económica. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.